Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Contraste. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos esté escuchando. Sepúlveda, ¿por qué usted se ríe? No, siempre, cada vez que escucho esa pronunciación, inevitablemente me acuerdo de usted porque ya usted la ha dicho suya. Claro, Contraste, donde la realidad es comparada. Aquí con todos ustedes en esta ocasión, nuestro amigo David Sepúlveda y un amigo y atento servidor, Gustavo Moreno Pou. Tenemos un tema tan interesante que Corona salió corriendo. Tenemos un tema que se llama la cultura de la cancelación. Y me atrevo a hacer la pregunta, ¿debe ser aceptada o no? Vamos a tratar de reflexionar acerca de ella, vamos a tratar de explicársela de la forma más simple posible. Y me gustaría, David, que antes de que empezamos tú y yo a debatir como de costumbre, porque ciertamente hay que hacerlo, que nos expliques un poquito, que nos hables un poquito de eso mismo, de la cultura de la cancelación. ¿Qué es? Sí, ese concepto es muy importante y es un concepto que ha venido a estar en la palestra pública en los últimos meses y trata de ese fenómeno extendido a través en todo Occidente, pudiéramos decir mayoritariamente, que consiste en retirar ese apoyo moral, financiero, entre otro tipo de apoyo de cualquier otra índole, a aquellas personas que disientan de alguna idea particular de un grupo o que no cumpla con las expectativas de un grupo. Es decir, por ejemplo, si Gustavo dice que esa cortina es blanca y yo pertenezco a un grupo, soy parte de un grupo que consideramos que no es correcto que Gustavo considere que esa cortina es blanca y nosotros seguíamos a Gustavo, lo que hacemos es promover, dejar de seguir a Gustavo, retirar el apoyo moral como financiero a Gustavo para que entonces Gustavo tenga que retractarse de su posición. Claro. Y es un Y peligro. es un peligro, es interesante analizarlo porque además tiene consecuencias en la sociedad de que precisamente por eso hasta cierto punto se le llama cancelación, porque entonces el oprimido hasta cierto punto no puede hablar, no puede expresarse de la forma en que quiera, no puede hacer chistes, eh, chistes que son o no aceptados en la sociedad y que hablaremos un poquito de ello. Pero a mí me gustaría también, David, explicarle al público que la cultura de la cancelación la utiliza, es el nombre que le pone la derecha en términos ideológicos y políticos, ¿no? Es el término que utiliza la derecha para llamar a lo que David acabó de definir. La izquierda lo llama la corrección política, es decir, lo políticamente correcto. Y bueno, a nivel mundial tenemos un hecho interesante a analizar porque hay muchos presidentes que ya se están olvidando de lo políticamente correcto. Para muestra un botón en Estados Unidos. Pero más allá de eso, ¿qué ocurre con la corrección política? Bueno, la corrección política, antónimo de la cultura de la cancelación, lo que dice, bueno, lo que pasa es, Gustavo, es que decir a una persona que es negra no se debe decir así ya. Se debe decir de tal forma. Es afroamericano, por ejemplo, en el caso de los estadounidenses. ¿Ok? De eso también habla un poquito la cultura de la cancelación. Y entonces David me preguntará, ¿y por qué yo no puedo decir negro? Es mi boca. Tú me estás, oye también además el punto, David, uno puede estar infringiendo la libertad del otro. ¿Ok? Sí, Entonces, ahí es que viene lo interesante. Pero ¿por qué nace la corrección política? Porque precisamente los oprimidos han dicho, bueno, por ejemplo, en el caso de los estadounidenses, los negros, los que siempre han sido oprimidos, dirán, bueno, ustedes crearon las leyes que los beneficiaban a ustedes, ustedes tenían la esclavitud que los beneficiaba a ustedes. Ahora es nuestro turno también, pero hay que compartirlo. Es decir, más que venganza, sería compartir la cosa y hacerla. ¿Tú sabías un caso de la cancelación de la cultura? Cuando derriban estatuas, por ejemplo. sí, exactamente. Ese es un caso interesante, no sé tú qué opinas. Sí, es un caso interesante y también por eso decía que inició a raíz de todo este proceso con estas manifestaciones que se dieron en Estados Unidos y eso,
¿Por qué es una cultura, es una manifestación de la cultura de cancelación derribar estatuas? Porque no se está haciendo un proceso de como convencimiento a través de argumentación de por qué esas personas que están representadas en esas estatuas no deberían tener una figura de ellos, esa región, esa ciudad, sino que simplemente se desbarata, se tumba, se ensucia por el simple hecho de que no nos agrada o consideramos que las ideas de esas personas no son de nuestro interés O y, ya no lo son, o exacto, ya no ya lo no lo son. son. Y ahí radica precisamente, Gustavo, el peligro de esa cultura de la cancelación, que es una cultura de la cancelación que se desarrolló en las universidades. Se desarrolló en las universidades porque ahí lo que se suponía que debería ser el centro, el laboratorio de las ideas a través de la diferencia, porque fíjate, si una persona tuviera un solo pensamiento o la misma línea de pensamiento, ¿usted cree que eso daría lugar a la creación de nuevas ideas? No, claro que no. No, por eso es que es tan peligrosa la cultura de la cancelación, porque no permite que la idea del contrario, con la idea que yo tengo a partir de la percepción de la vida o de cualquier otra cosa que yo tenga, pueda argumentarse, debatirse y al fin y al cabo entonces llegar a una conclusión. Y la cultura de la cancelación también es una amenaza a la democracia y es una intolerancia. Por eso yo decía en uno de los comentarios semanas atrás de que la libertad tiene un límite. ¿Y cuál es el límite de la libertad individual? El comienzo de la libertad del otro. Claro, pero y qué interesante que mencionas eso. Tengo en mis manos un libro que se llama, y les recomiendo a todos, La corrección política, un debate que se hizo en Monk's Debates en Canadá en el año 2018 y que lo transcribieron en un libro muy interesante. Y habla precisamente de eso desde el punto de vista de la izquierda, pero entonces los de la derecha combaten ese término. No, no, la corrección política no sirve para nada. ¿Y qué dicen? Bueno, dicen que precisamente con ese tema de la intolerancia, David, quienes apoyan la corrección política en sus demandas de libertad son excluyentes, demandando inclusividad. Wow. ¿Entiendes? Y es interesante, pero a la vez hay un punto que tienen los que apoyan la corrección política. Y es que, por ejemplo, aquí estuvo hasta los otros días, no sé si está todavía en el Panteón, que se dice, donde están todos los presidentes, Sí. el señor Pedro Santana. ¿Todavía sigue ahí? Todavía sigue ahí. Sigue ahí. Ese es un caso, por ejemplo. Sí, y que ha suscitado mucha discusión en el país. Claro, ¿qué dirían los de la corrección política? Bueno, lo que pasa es que no es necesariamente de que no puede estar ahí, sino de que ya es desagradable y es retrógrada. Y la población en general opina que no debe estar. Pero eso se debe dar, Gustavo. Fíjese cómo usted me lo está diciendo a mí. Fíjese, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, yo creo que Pedro Santana sí debe permanecer en el Panteón de la Patria. Y usted considera ¿Es que un no, porque es algo ejemplo? retrógrada. Es un ejemplo. Pero usted me tiene que convencer a mí por medio de la argumentación y de argumentos que puedan ser valederos, que puedan ser razonables, para iniciar un proceso de convencimiento a través del razonamiento. Pero, ¿qué promueve la cultura de la cancelación? Entrar en un proceso de que si usted no está de acuerdo conmigo, la manera en que yo te tengo que llevar a estar de acuerdo conmigo es excluyéndote hasta que tú te sientas excluido, retirándote todo el apoyo moral o de cualquier otra índole, hasta que tú tengas que decir y retractarte diciendo e indicando que me apoyas. ¿Tú entiendes? Por Claro. eso es que es un peligro, porque incluso puede evitar el desarrollo humano. Claro, pero yo creo también que también es más un tema hasta cierto punto también de formas y no de fondo. Porque, bueno, como tú dices, a esa persona hay que aislarlo, hay que mantenerlo fuera del grupo, hay que mantenerlo fuera de la sociedad, es un retrógrada, es un tonto. Hay que suspenderle la cuenta, que eso también es Claro, importante. claro, ese es otro Las tema. redes sociales, En las eso redes sociales que además apoyan la cultura de la de la cancelación. cancelación. Pero entonces es un tema de forma, porque ciertamente que venga Sutanejo, David, y diga que las mujeres, por ejemplo, no deben trabajar con los hombres porque considera que las mujeres
deben estar en la casa y ese es su rol principal. Sí. Hasta cierto punto hoy en día eso es retrógrada. Por Pero no deja de ejemplo, estoy ser una poniendo un idea. ejemplo. Claro, es una idea, pero entonces por eso volvemos, es un tema de forma. No se le puede decir a esa persona y alejarlo, evidentemente, pero sí hay que tratar entonces de convencerlo, como tú dices, de que lo que él dice es una tontería, y me excusa Y usted. si no lo logra, no, es el problema, que también la cultura de la cancelación usa un lenguaje. Cuando tú dices que la idea del contrario es una tontería simplemente porque no se adapta a lo que tú consideras que es avance, tú estás iniciando un proceso de cancelación porque tú estás retirando el apoyo moral, tú comienzas a descalificar no el argumento, sino al argumentador. Y cuando tú descalificas al que Sí. argumenta, entonces, ¿qué tú haces? Lo está apartando, lo está aislando y está creando que las personas que lo escuchan crean una idea preconcebida y simplemente no le interesa el argumento. Y hay otro punto muy interesante que trata tanto la cultura de la cancelación como la corrección política, y es la construcción del lenguaje. Eso sí. Yo recuerdo una entrevista que le hacía el periodista mexicano Jorge Ramos a Vargas Llosa. Y él le preguntaba, señor, ¿qué usted opina? Le preguntaba a Jorge Ramos a Vargas Llosa, ¿qué usted opina de que, bueno, en vez de ellos y ellas, se digan ellas, Lenguaje inclusivo, ¿eh? para ponerlo los dos? Y Sí. bueno, Vargas Llosa echó a reír, una carcajada, el auditorio se echó a reír y le dijo, no se puede desnaturalizar el lenguaje. Y además, el libro que estaba leyendo es interesante sobre esa postura y dice, los que piensan que a través de la construcción del lenguaje pueden hacer que las personas piensen diferente, están equivocados. Pero eso también tiene cierta equivocación, porque ciertamente la construcción del lenguaje sí tiene e infiere en que la gente piense de una forma u otra. Por ejemplo, por ejemplo, con el racismo, que lo hemos Tema hablado tratado aquí. aquí, sí. Es un tema tratado aquí. La construcción del lenguaje a través del tiempo puede realmente inferir en el pensar de la gente. Lo que hay es que ver hasta qué punto. Lo que hay que tener claro, yo creo que con eso del lenguaje, ellos quieren crear la distorsión que el lenguaje no tiene. Porque fíjense, cuando uno se refiere al hombre, y los libros de historia incluso dicen hombre, se tiene claro que no solo se trata del hombre, sino también de la mujer. El problema de los que quieren incursionar en el lenguaje inclusivo es que ellos consideran que eso es discriminatorio. Pero no, lo que tú tienes que tener claro, que porque tú le digas hombre para referirte a las personas por las cuales están compuestas la humanidad, no es discriminatorio. Discriminatorio es que el hombre excluya a la mujer de participar de aquello que ella tiene derecho inherente por el simple hecho de ser humana. Es ahí que radica, no en el lenguaje, es en la idea que tienen las personas, la formación que tienen las personas de reconocer a la mujer como un ente de derecho. Y si yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, que en los Estados Unidos se hizo, a las personas, yo siempre tengo mis dudas y espero que nadie se Bueno, ofenda. ahora le llaman a las personas así porque personas con capacidades diferenciadas. Exactamente. A finales de los años 70 o 60, 70 creo que es, se le decía, como decía, incapacitado, directamente. Oye, qué interesante. Y aparentemente, si mal no recuerdo, hubo un tema social de que, bueno, no, se les debe llamar como se les debe llamar. En aquel tiempo era personas con problemas motores, algo así. Uh -huh. Y a partir de ese momento, ciertamente se empezaron a construir ¿cómo se llama? Esas rampas para que estas personas puedan ejercer a Los todo dar. transportes públicos también. Entonces, también la construcción del lenguaje tiene una incidencia en los hechos y la historia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que también en eso del lenguaje, creo que ellos mismos son los que hacen
el exclusivismo. Es decir, por ejemplo, si todo el mundo tiene claro que las personas con capacidades diferenciadas, personas con discapacidad, son personas iguales, simplemente que tienen condiciones diferentes, aunque se le llame persona con discapacidad, eso no le quita su dignidad. ¿Quién es que le entra a la sociedad esa mentalidad de que si tú le dices a una persona que tiene discapacidad, de que tú la estás excluyendo, de que tú la estás estigmatizando? Es el mismo ser humano. Pero ahora yo le pregunto, ¿usted apoya en términos generales, ¿usted apoya Ajá. lo correcto o lo incorrecto? En términos Lo generales, correcto. lo Lo correcto. correcto. ¿Usted considera que es, un ejemplo, Sí, claro. ¿usted considera que es correcto, por ejemplo, llamar a una persona que tenga esos problemas motores incapacitado, por ejemplo? Incapacitado no, porque cuando me voy a la definición, incapacitado es una persona que no puede Exacto, hacer nada. exacto. Y no es así. Bueno, no es que no pueda, sino que no pueda hacer lo mismo que el otro, Es, o no, no. lo... En el término llano de la palabra, tú eres una persona Ah, incapacitada. sí, exacto, que no ¿Usted me puede entiende? hacerlo, exacto. Tú estás diciendo que no puede hacer Que no eres nada. capaz, No eres exacto, de hacer. capaz. Y no es así. Entonces, también la cultura de la cancelación y por el otro lado la Sí. corrección política entra en lo que está correcto y lo que no. Que ellos consideran también. Porque No, ellos entonces no, lo que la sociedad considera que es se correcto. contradicen. ¿Usted sabe por qué se contradicen, Gustavo? Porque ellos mismos han iniciado un proceso de relativización de la verdad, donde ellos consideran que cada quien tiene su propia verdad. Y si cada quien tiene su propia verdad, entonces nadie puede ser censurado por decir lo que cree o por decir que esto es lo que es. ¿Usted entiende? Es un discurso contradictorio, es un discurso que se ha creado él mismo el problema, porque si cada quien tiene su propia verdad, entonces todo el mundo tiene derecho de decir lo que quiere, cuando quiere y cómo quiera, aunque eso signifique violentar la dignidad de otra persona. Y te voy a decir algo ya casi para terminar. El error de las personas de izquierdas es precisamente subestimar a los de derecha. Y por eso, a veces, quienes apoyan la cultura de la cancelación salen triunfantes. Porque yo creo en la corrección política, pero en una corrección política correcta de verdad, en una corrección política coherente y que además esté apoyada por la mayoría de la sociedad. Y siempre y cuando no se infrinja los derechos de los otros en términos de libertad, de apoyar precisamente la diversidad, porque hasta ahí también lo que quienes apoyan la corrección política, ahí también pueden ser incongruentes. Tú quieres diversidad a través del lenguaje, a través de ciertos derechos, pero entonces en otras no quieres que otros piensen de otra forma, ¿no? Como tú decías. Entonces, yo creo que cada quien tiene que hacerse esa pregunta. Bueno, ¿en qué yo creo? En la cultura de la cancelación, en la corrección política, que además es una tendencia mundial ahora mismo. Y me gustaría saber, en este caso, que hemos analizado, pero no hemos dicho nuestras opiniones personales. Yo, Gustavo, creo en la corrección política, pero en la que yo expliqué ahora, en una corrección política adecuada, donde sí haya inclusividad real, no una inclusividad intolerante, y donde las libertades se respeten, donde los pensamientos se respeten, que eso es lo que demanda la cultura de la cancelación, y donde al final del día todos podamos, o la mayoría, decidir lo que se quiera y se necesite. ¿Usted está de acuerdo con la cultura de la cancelación o la corrección política? Bueno, yo no me orientaría por ninguna de las dos. Yo creo básicamente en el debate de ideas, yo creo en la argumentación, yo creo en que las personas, cada quien tiene el derecho de decir lo que cree, por qué lo cree y expresarlo libremente en cualquier espacio, porque eso es lo que le permite al ser humano crearse su propio criterio. Yo siempre he dicho, y otros pensadores como C.S. Lewis consideran esto también, de que el ser humano no es original. Nosotros somos el resultado de un conjunto de ideas de otras personas. El ser humano no ha creado nada nuevo.
Claro. sino que somos ese conjunto de cosas, de pensamientos de otros. Entonces, a partir de cada uno de esos otros criterios, entonces nosotros desarrollamos nuestro propio criterio. En una cultura de la cancelación, esto no sería posible. La diversidad es lo que le permite al ser humano poderse crear su propia idea y a partir de ahí entonces dinamizar lo que es el desarrollo de la sociedad. No, Y que Gustavo, escúchame ahí, sí. la cultura de la cancelación, como lo que usted dice de la censura política o lo Sí. correctamente político, Exacto. la corrección política, La corrección política. hasta cierto punto eso de la corrección política puede verse también afectado, porque quizás lo que diga la mayoría no necesariamente es lo correcto. Bueno, pero eso es democracia, ¿no? Sí, eso es democracia. Y es una de las debilidades de la democracia. Es una de las debilidades, porque hay que tener claro que la democracia no es un sistema perfecto, sino Claro, que es el claro. sistema que hasta ahora ha funcionado y es el que Decía tenemos. Churchill que es el menos malo de los sistemas. Exactamente, es el menos malo de los sistemas. Pero ¿cómo la corrección política puede ser correctamente política? Si que permite que esas minorías se les escuche. No hay que destruirlas, no hay que cancelarlos, no hay que desacreditarlos. Podemos estar en desacuerdo con tus argumentos, pero no necesariamente con tu persona, no hay que atacarla. En esa izquierda y en esa corrección política, yo sí me atrevo a creer en una que respete y que quiera ser respetado. Pero ya por último, de verdad no quiero alargarme más. El debate de que lo que tú hayas dicho no es otro debate. Es decir, lo que tú dijiste que esté bien o mal es otro debate. Que entonces lo que tú decías ahorita, yo dije, bueno, David, pero eso es tonto. Exacto. ¿Entiendes? Pero que sea tonto no es es otro debate. Lo que aquí estamos hablando es precisamente de proteger las libertades de que el tonto, entre comillas, quiera decir lo que quiere expresar, ¿no? Entonces, ahí es que está la gran diferencia y los invitamos, amigos y amigas, a que se hagan esa pregunta, que es muy interesante, que estudien sobre este tema, que se va a estar hablando en los próximos años acerca de ello. En las elecciones de los Estados Unidos ahora en noviembre va a tener un impacto con una izquierda extrema y una derecha extrema por ambas partes. Y bueno, tenemos muchas cosas interesantes que hablar con ustedes en los próximos debates. Así que sigan aquí en Contraste, donde la realidad es comparada. Si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como Contraste RD, para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste, donde la realidad es comparada.